Este fanfic no es mío, es de Net4. En la descripción les dejo el link de la historia. El viaje de un medio elfo. Net4 capítulo 14. Ir a texto del capítulo. Era repugnante lo poco que entendía. Lo poco preparado que estaba para este mundo, para esta situación. Baste decir que no comprendía cuán diferente era este mundo del suyo. En verdad, apenas podía imaginarlo. Había visto ese tipo de recursos en películas, juegos y anime, pero verlos y experimentarlos eran dos cosas diferentes. Si estuviera jugando ahora mismo, se quedaría sin aliento. Impactado y traicionado por esta repentina revelación. Vería a la doncella de pelo azul como una traidora y un monstruo. Un personaje que jugó con sus sentimientos solo para provocar un fin del juego. Como si estuviera viendo todo esto desarrollarse a través de una pantalla. Sin embargo, en ese momento no afloró ninguna de esas emociones superficiales. Lo único que sentía Natsuki Subaru era confusión. Ni ira, ni remordimiento, ni siquiera miedo. Simplemente, estaba completamente desconcertada. Vale, recapitulemos. Creo que me estoy perdiendo información muy crucial, el chico dijo, señalando con los dedos y dejando un surco entre sus cejas. Ren quiere matarme. Admito que ha sido un poco fría conmigo, pero no llegaría a tanto. Creo que me habría dado cuenta si quisiera acabar conmigo. La réplica de Subaru provocó que el medio elfo lo mirara con atención. ¿Te habrías dado cuenta? Del mismo modo que te diste cuenta de la disposición de Elsa a destriparte en la casa del botín. Su mención de ese demonio lo puso a la defensiva. Eso es diferente. Era una maldita asesina. Ocultar cosas así es algo común, además ella, eso no viene al caso. El hecho es que no sabes nada de ella. ¿De verdad vas a elegir a alguien que apenas conoces antes que a mí? Subaru quedó desconcertado por el ultimátum que ella le planteó. Deliberadamente lo estaba obligando a tomar partido. No lo digas así. Tienes razón en que no la conozco bien, pero eso no cambia el hecho de que me salvó la vida. Y en otras circunstancias lo habría aceptado sin pensarlo dos veces. Una vez más, su enfrentamiento fue un tira y afloja. Uno, marcado por el conocimiento de un futuro inimaginable. El otro, armado con las pruebas del pasado. Ninguno cedería hasta que el otro lo hiciera. Subaru, no espero que lo entiendas, pero, entonces hazme entender. Extendió los brazos con frustración. Me salvó la vida hace menos de una hora. ¿Vas a quedarte ahí diciendo que lo hizo solo para asesinarme después? Te estoy diciendo lo que sé, y lo que sé con certeza es que Ren es peligrosa. Es peligrosa para mí y, sobre todo, para ti. Porque tú y Ram podéis defenderla, pero ella no puede defenderse sola. Tanto Subaru como Ram tardaron un instante en comprender lo que acababa de decir. Si bien es cierto que ambos habían hecho todo lo posible por defender a Ren, ella misma no había hecho ningún esfuerzo por defenderse. Ren, ¿por qué no estás? Subaru miró a su izquierda. La criada de pelo azul tenía el flequillo cubriéndole el rostro. Sus manos estaban apretadas contra su falda. Ren, di algo. Subaru la agarró por los hombros. Podía sentir la tensión en sus brazos. El aura nerviosa que emanaba. Su respiración entrecortada y su negativa a mirarlo a los ojos. Dile que se trata simplemente de un malentendido. La duda comenzaba a abrirse paso en su mente cuanto más tiempo permanecía en silencio la criada. Sé que no harías algo así. ¿Cómo lo sabrías? Emi la agarró a Subaru y lo giró bruscamente para que la mirara. El profundo ceño fruncido en su rostro fue suficiente para hacerlo tambalear. No sabes absolutamente nada de ella. Y lo dices con tanta ligereza. Ni siquiera la conoces desde hace 3 días. Yo conozco a Ren desde hace más de un año y tampoco sé nada de ella. ¿Cómo es posible que? Ya sé lo suficiente. Él le arrebató la mano. Habló en mi defensa contra Roswell. Hablamos y hablamos mientras ella complacía todos mis caprichos. Sí, es un poco fría, pero ha sido cortés y siempre ha intentado ayudarme. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y suspiró profundamente. Es imposible que alguien así quiera matarme. Giró la cabeza hacia la criada. ¿Verdad, Ren? Su pregunta fue respondida con un silencio ensordecedor. El único sonido que resonaba en el lugar era el trinar de los pájaros y el soplo del viento.
La situación se mantuvo así hasta que uno de ellos decidió romper el silencio. Barusu, ¿de verdad no lo sabes? La pregunta de Ram provocó que todos los presentes alzaran una ceja. Pensaba que todo era una fachada bien construida, pero realmente no tienes ni idea. La franqueza de Ram provocó una profunda mirada de reproche del chico. Ram, ahora no es el momento para tus comentarios sarcásticos. Subaru replicó con una mirada de fastidio. Ram siguió adelante, ignorando la mirada furiosa del chico. Dime esto. ¿Eres consciente del miasma que permanece en tu cuerpo? Emilia miró a Ram con los ojos muy abiertos. La observó fijamente y luego a Rem. Sintió como la inquietud que emanaba de Rem se doblaba de dolor en cuanto su hermana mencionó aquello. ¿Eso significa que todo este tiempo, lo sabían todo este tiempo? ¿Pudo haberles contado Beatriz? ¿O tal vez fue Rosual? ¿Es por eso que? No, hay algo más. Mientras Emilia estaba sumida en sus pensamientos, Subaru se irritaba cada vez más por segundos. ¿El qué? Mira, Ram, no tengo ni idea de qué demonios estás hablando, pero en serio, estoy intentando, Natsuki Subaru. Ram lo llamó por su nombre completo. Era la primera vez que se dirigía a él de esa manera. Aquello dejó claro lo seria que estaba en ese momento. Mírame a los ojos y dime esto. ¿Sabes que es un miembro de una secta de brujas? Subaru clavó la mirada en la doncella de cabello rosa. Bajo esa mirada penetrante, era imposible que mintiera. Subaru tragó saliva ruidosamente antes de responder. No, no lo creo, no entiendo. Todos volvieron la cabeza para mirar a la criada de pelo azul. Ren, después de lo que pareció una eternidad de silencio, finalmente habló. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que ser así? No tiene ningún sentido. La voz de Ren se quebraba bajo el peso de cada palabra que pronunciaba. Su mirada se posó en Subaru, con los ojos a punto de llenarse de lágrimas. ¿Por qué me defiendes? ¿Por qué te esfuerzas tanto en defenderme si apenas me conoces? Ella le lanzó esas preguntas a Subaru. Nadie sabía con certeza si el chico debía responderlas o no. Por el dragón, habría sido mucho más sencillo si solo fueras un monstruo. Se llevó las manos a la cabeza, agarrándose el pelo con frustración y culpa. No deberías ser más que un asesino fanático. Estaba tan segura de ello. Desde el momento en que olí ese perfume en ti. Emilia quedó estupefacta. No podía comprender el razonamiento tan descabellado de Rem. Emilia sabía mejor que nadie que estar asociada con la bruja no significaba estar afiliada a ella. Esto es de dominio público, ¿verdad? Seguramente su percepción sobre las brujas no es nada fuera de lo común dadas sus circunstancias, ¿no? Es imposible que simplemente tener el aroma de las brujas, Ren, no puede ser eso, ¿verdad? Seguro que había alguna razón aparte de su olor. Emilia le preguntó a la criada. Su enfado anterior no se había disipado, pero estaba oculto tras un velo de confusión. Esperó con expectación la respuesta de la criada. Esta, finalmente, la miró con expresión neutra. Sus emociones se habían calmado, recuperando la compostura. Pero la vergüenza seguía visible en su rostro. No, Emilia, esa es la única razón. Después de eso, el velo quedó al viento. ¿Y qué hay de mí? Gritó tan fuerte que el bosque repitió su grito. Entonces, ¿por qué no me odias? Tenía la mano sobre el pecho, enfatizando aún más su pregunta. Soy la viva imagen del diablo, y no me guardas rencor. No me vengas con eso. Enfatizó cada palabra con todo el veneno que pudo reunir. Si eres capaz de darle a alguien como yo el beneficio de la duda, ¿por qué no a él? Se detuvo un instante para recuperar el aliento. Tanto grito comenzaba a marearla. Tropezó un momento, pero Ran y Subaru la sujetaron. Ambos la miraron con distintas dosis de culpa y lástima. Rem no era diferente. Sus ojos reflejaban la expresión de dolor de Emilia. Un torbellino de emociones estaba a punto de estallar. La doncella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para resistir la tormenta en su corazón. Si quería llegar a su amada ahora, tenía que ser sincera. Tenía que decirle lo que realmente sentía. Tenía que contarle lo que le había estado rondando la cabeza desde que se conocieron. Pero sí, Lady Emilia. Tomó un respiro rápido para ocultar el temblor en su voz. Tú eres la razón por la que no lo maté en cuanto lo vi, Emilia, no, todos.
Todos la miraron con expresión de desconcierto. No entiendo, Emilia habló. Rem apretó el puño mientras miraba hacia el suelo. Durante los últimos 3 días, lo único que he deseado es despedazarlo. Cada vez que olía ese hedor nauseabundo, sentía la tentación de convertirlo en una masa sanguinolenta. Subaru sintió como si lo hubieran apuñalado. La hostilidad era una cosa, pero que alguien admitiera abiertamente que quería masacrarlo le revolvía el estómago. La expresión de Ram se tornó melancólica al ver el horror en los ojos de Subaru, la ira que Emilia disimulaba con una expresión impasible y el dolor casi físico que Rem experimentaba al admitir esos pecados frente a todos. Pero usted es la razón por la que me contuve, Lady Emilia. El estoicismo de Emilia se resquebrajó. Por un instante dudó si había oído mal. Antes de que pudiera encontrar las palabras para refutarla, Rem continuó. Eres la viva imagen de la bruja, la criatura más vil que existe. Cuando llegaste, me aterrorizaron las implicaciones. Cada día te vigilaba, siempre alerta, lista para defenderme a mí y a mi familia de ti. Cada día esperaba que mostrarás tu verdadera naturaleza monstruosa. Todos guardaron silencio para escuchar el resto de lo que iba a decir. Cada uno estaba pendiente de cada palabra por diferentes motivos. Y sin embargo, me has demostrado que estaba equivocado en cada ocasión. Cada vez que esperaba algún acto cruel, tiránico o malévolo, no has demostrado más que bondad, virtud y convicción. Dio un breve suspiro antes de volver a alzar la cabeza. Pero aún así, su mirada se dirigió hacia Subaru. A pesar de la opinión que tenía de ti, este hombre es un caso aparte. Se desconocen sus antecedentes y sus motivaciones. Quizás, con el tiempo, podría demostrar que mis dudas son infundadas, pero ahora mismo no puedo, en conciencia, descartar la posibilidad de que no sea quien dice ser. Aún hoy tengo dudas. Estos asesinos, la hostilidad de Roswaal, tus acciones, una parte de mí quiere creer que todo esto fue una farsa bien construida para aniquilar los últimos vestigios de la familia que me queda. Hizo una pausa. Un momento que pareció eterno. Una vez recuperada la compostura, miró directamente a Subaru y Emilia. Mi señora. Dijo mientras se llevaba una mano al pecho. Si de verdad soy víctima de las circunstancias, si he participado en el asesinato de un inocente, aceptaré el castigo que consideréis justo. Destierradme, encarceladme, amputadme, ejecutadme, haced lo que creáis oportuno, pero no me disculparé por proteger lo que amo. Los 3 miraron a Rem con distintos grados de conflicto. Nadie encontraba las palabras para responder a todo aquello, bueno, a eso. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Como si el mundo entero, junto con todos los presentes, se tomara un momento para asimilar la situación. La única perturbación era el viento que soplaba y el trinar de los pájaros, que resonaba por todo el bosque. Eso fue hasta que uno de ellos dio un paso al frente, sacando a todos de su estupor. Sin previo aviso, Emilia se dirigió hacia Rem, provocando que todos se pusieran visiblemente tensos. La expresión de Emilia era inexpresiva. No revelaba ninguna opinión, ni positiva ni negativa, sobre ellas. Era imposible discernir cuál era su veredicto final sobre la criada, o si siquiera había llegado a alguna conclusión. Con un último paso, la medio elfa se encontraba ahora justo delante de Lonnie, con su expresión tan estoica como siempre. Recuerda que tú, retumbar. Antes de que pudiera terminar, la tierra comenzó a temblar violentamente. ¿Qué es eso? ¿Un terremoto? Subaru exclamó mientras intentaba recuperar el equilibrio. Rem y Ram se acurrucaron uno junto al otro para mantener el equilibrio, mientras que Emilia se apoyó contra un árbol. Esta presión, no es un terremoto, es auge. Una gigantesca explosión de hielo surgió del cielo. Vientos de presión envolvieron todo a su alrededor, provocando que todos, excepto Emilia, temblaran incontrolablemente. Todos alzaron la vista para ver de dónde provenía la erupción y se encontraron con algo parecido a una lluvia de meteoritos mezclada con fuegos artificiales. Un pequeño rayo de luz negra cruzó el cielo como una estrella fugaz, perseguida por cantidades incalculables de fragmentos de hielo en todas direcciones. Todos quedaron maravillados con lo que veían. Era un espectáculo que los dejó a todos boquiabiertos, salvo a una persona.
Así que aquí estabas. Emilia estaba nerviosa en ese momento. No, estaba extremadamente nerviosa. Desde que Ran la encontró, una pequeña parte de ella se preguntaba cómo había logrado encontrarla antes que su padre. Ahora lo entendía. No era que Puck no pudiera encontrarla, sino que estaba demasiado ocupado lidiando con él. Con un leve trago de saliva, Emilia se preparó para cualquier desenlace que pudiera ocurrir. El despliegue de poderío del Gran Espíritu era implacable, pero la figura resplandeciente era demasiado veloz para que él pudiera seguirle el ritmo. Los fragmentos comenzaron a fusionarse para aumentar aún más su velocidad. Este nuevo impulso de velocidad pareció acortar la distancia rápidamente. ¡Zas! La figura fantasmal se detuvo en seco durante menos de un segundo. Auge. Antes de cambiar de dirección hacia arriba, ganando la mayor altitud posible. Ascendiendo vertiginosamente hacia el cielo como un cometa invertido. La fracción de segundo que utilizó para impulsarse en el aire fue suficiente para que los pilares de hielo estuvieran a tan solo un pie de captar la luz y extinguirla para siempre. El hombre ascendió aún más hacia el cielo junto con los pilares que crecían cada vez más esporádicos. A medida que ascendía más y más, el hielo comenzó a condensarse aún más y a duplicar su velocidad, lo que provocó que su forma cambiara de pilares a raíces gigantes con forma de serpiente. Cada uno competía contra el otro para atrapar la luz, lo que resultaba en algo similar a una red gigante a medida que se empujaban unos contra otros. Incluso Emilia quedó impresionada por el asombroso espectáculo de magia. Sus labios temblaban mientras anticipaba el desenlace de este juego del gato y el ratón. No pudo evitar sentir una pequeña mezcla de orgullo y esperanza al ver de todo lo que su padre era capaz. Sabía que poseía un poder inmunitario excepcional. Lo había presenciado muchas veces, pero no tenía ni idea de que fuera capaz de algo así. Se llevó las manos al pecho mientras rezaba en silencio por su éxito. Padre, creo en ti. La figura se volvía cada vez más difícil de distinguir desde el suelo. Sin embargo, los gélidos apéndices lo perseguían sin tregua, aprovechando cada oportunidad que brindaba la estrella fugaz. Subieron y subieron y subieron y subieron y subieron y subieron y subieron hasta que... Emilia fue la primera en romper el hielo. El estruendo anterior había cesado. Los vientos también. Los gélidos tentáculos dejaron de formar una cúpula gigantesca que tocaba el cielo. La luz que emanaba de su centro se desvaneció. Una vez resuelto todo, solo quedaba una pregunta importante. Muy bien, ¿alguien quiere comentar qué demonios fue eso? Subaru exclamó mientras señalaba la gigantesca red que rivalizaba con un rascacielos. Ram dejó de castañetear los labios, lo que le permitió responder a la pregunta del chico. Creo que ese era el gran espíritu del fuego. Ram no está seguro de qué era esa luz, ella respondió con una mirada de absoluto desconcierto. Da igual lo que fuera, Puck se encargó, así que ya no es asunto nuestro. Emilia respondió con un tono neutral, esforzándose al máximo por no mostrar la profunda paz que se reflejaba en su rostro. Su estoicismo se desvaneció en cuanto sintió una suave bola de pelo en la parte superior de su cabeza. Caramba, Lia. ¿Esos son todos los elogios que recibo después de semejante espectáculo? Una voz andrógina resonó desde arriba, revelando un gato flotante que se rascaba la oreja juguetonamente y acariciaba la cabeza de su contratista. Puck saltó desde la cabeza de Emilia para tener una visión más amplia de todos. El espíritu y el contratista se miraron fijamente durante un instante. Sus expresiones eran indescifrables, pero compartían un rasgo inconfundible. Alivio. Joder. Puck, eras tú. Exclamó Subaru mientras señalaba la enorme figura de hielo que había conjurado. Puck arqueó una ceja ante el estupor de Subaru. Señaló la estructura con la pata antes de explicarse. Eso. Tuve que lidiar con una plaga molesta. Era bastante fuerte, considerando todo. La explicación de Puck dejó a Subaru boquiabierto. Su profesor acababa de crear una cúpula gigante del tamaño de la torre de Central Park en Manhattan, y él parecía completamente impasible ante semejante proeza de poder. De todos modos, de repente, una intensa ráfaga de viento frío azotó a todos los presentes, provocando escalofríos en todos menos en Emilia. ¿Qué le pasó exactamente a mi hija? Su voz era baja y monótona.
No era hostil, pero todos sabían que, dependiendo de su respuesta, emitiría un juicio contundente. Cada uno podía sentir la guillotina presionando sus cuellos debido a su aura abrumadora. Padre. Emilia tomó la palabra, captando la atención de todos. Siento no haberte dicho a dónde fui. Hizo una reverencia en señal de disculpa. Puck tenía los brazos cruzados mientras su mirada de penitencia se desvanecía, dejando una expresión de tristeza. Suspiro sinceramente, supe que algo andaba mal en el momento en que te dejé, y el espíritu se dirigió gradualmente hacia sus manos, indicándole a la niña que lo sostuviera. Entonces, ¿me podrías poner al día de lo que está pasando? Haré todo lo posible, eso es, wow, ni siquiera sé por dónde empezar, Puck dijo mientras movía su cola alargada de un lado a otro. Bueno, en primer lugar, las criadas miró hacia las criadas gemelas. Dichas criadas respondieron con una reverencia cortés. Gracias por proteger a Lia mientras yo estaba fuera, por supuesto, Gran Espíritu, lo dijeron al unísono. Puck rebotó de la mano de Emilia y comenzó a dar vueltas alrededor de todos mientras decía sus pensamientos en voz alta. Ay, Dios mío, todo esto es un gran desastre, ¿verdad? Puck comenzó a tumbarse boca arriba con los brazos detrás de la espalda. Supongo que eso explica el intenso aumento de maná que emana de la mansión. Parece que mi hermana está lidiando con el payaso. Sabía que era una serpiente, pero mostrarlo así de descarado, admito que no es propio de él. O tal vez sea justo lo que le caracteriza, esparcir su veneno mientras todos están distraídos. Dijo con la pata bajo la barbilla, pensativo. Gran Espíritu, por favor, comprenda que Lord Roswaal tenía sus razones para... El Gran Espíritu se detuvo en seco y miró fijamente a Ram. ¿Tenía sus razones para atacar a tu hermana? ¿Para atacar a mi hermana? ¿Eso era lo que ibas a decir, criada? No lo creo. Ni tú. Ren se estremeció en cuanto la mirada de Puck se posó en ella. Entiendo lo que significa priorizar a los seres queridos por encima de todo, pero hasta un ciego podría ver que Subaru es más inofensivo que un perro. Lo entiendo, Gran Espíritu. Las doncellas gemelas hicieron una reverencia simultánea. Tenía que decirlo así, Sensei. Subaru murmuró. La rápida reprimenda de Puck a las criadas no tuvo respuesta. Satisfecho con su conclusión, el Gran Espíritu descendió y aterrizó justo sobre la cabeza de Subaru. Suspiró honestamente, esto se está saliendo de control. Cruzó los brazos con gesto de frustración. Su expresión se transformó en pensativa al volverse hacia su contratista. Lia, sí. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Los ojos de la medio elfa se abrieron desmesuradamente al oír eso. ¿Me lo preguntas a mí? Creía que ya lo tenías decidido. Por todo lo que había pasado y lo que no había pasado, era lógico suponer que Puck iba a sugerir que huyeran. No era una discusión que le ilusionara, pero sabía que sería inevitable si Puck la encontraba. Sin embargo, aquí está, no haciendo eso. Bueno, si dependiera de mí, diría que salgamos de aquí lo más rápido posible y busquemos un lugar seguro. Pero no depende de mí, ¿verdad? Su expresión era de reflexión y, a la vez, de escrutinio. De vuelta en la casa del botín, elaboraste un plan complejo para recuperar tu insignia. Salvaste la vida de personas que apenas conocías. Te adentraste solo en ese bosque desolado y luchaste contra un grupo de asesinos. Su mirada se volvía cada vez más agria cuanto más hablaba. Y hiciste todo esto sin mí. Francamente, no tengo ni idea de lo que pasa por tu cabeza últimamente, así que, por ahora, Lia saltó de la cabeza de Subaru y corrió a su encuentro cara a cara. Te dejo tomar el control. La última parte de sus palabras se le escapó, pero entendió su mensaje. Su padre confiaba en ella. O quizás, más precisamente, no tenía más remedio que dejarla hacer lo que quisiera en ese momento. En cualquier caso, se sintió mucho más aliviada. Tanto que, sin darse cuenta, una gran sonrisa iluminó su rostro, sabiendo que su padre la apoyaba completamente. Muy bien, Puck. No te defraudaré. Puck esbozó una sonrisa. Claro que no, yo te crié. Pero que sepas que en el momento en que las cosas se descontrolen, tomaré las riendas, sin peros que valgan. Ella asintió brevemente. De acuerdo. Bien, una vez concluido todo, Emilia levantó la cabeza hasta la barbilla y cerró los ojos. Ah, vale.
La mayor amenaza ha sido neutralizada, gracias a papá. Los asesinos y las bestias mágicas han sido eliminados, que yo sepa. Aún así, tendremos que intensificar la búsqueda. No solo de las bestias que hayan quedado, sino también de cualquier otro atacante que pueda estar escondido entre los aldeanos. No debería ser muy difícil. Remram y Roswaal saben dónde. Emilia se golpeó la frente. Con todo lo que ha pasado, había olvidado el problema principal. Roswaal atacó directamente a Subaru, y podría haber muchísimas razones para ello. Nunca es sencillo. Ella dejó escapar un audible gemido antes de rascarse la cabeza. De acuerdo, tengo más o menos un plan, pero siéntanse libres de descartarlo si tienen algo mejor. Todos asintieron. Muy bien, para empezar, Pug, los oídos del gran espíritu se aguzaron. Tenemos que controlar a Roswaal. Haz lo que puedas para someterlo, pero intenta por todos los medios no lastimarlo, ya sabes, por favor, no lo mates. Cambió de opinión a mitad de la frase, teniendo en cuenta que someter al mago más poderoso de Lujinka sería todo un reto, incluso tratándose de dos grandes espíritus. Desde luego, no fue por haber atacado a Subaru, ni mucho menos. Lia, acabamos de reconciliarnos y ya intentas separarnos. Mi frágil corazón no puede soportar tanto maltrato. Lo dijo con un tono exageradamente dramático, fingiendo claramente estar desconsolado. Subaru puso los ojos en blanco, mientras que Emilia soltó una risita ante eso. Suspiró Puck, te llenaré de abrazos cuando esto termine, pero eres nuestra mejor baza para controlar a Roswaal. Sí, se encogió de hombros con indiferencia. Emilia miró hacia su izquierda. Rem y Ram se tensaron ligeramente. Emilia lo notó, pero lo ignoró. Necesito que ustedes dos vengan conmigo. Tenemos que asegurarnos de que no haya ningún criminal suelto por aquí. Nuestra prioridad es el pueblo. Como ustedes dos conocen a todos allí, podrán señalar a cualquiera que no nos resulte familiar y podremos interrogarlo. Ambos hicieron una reverencia cortés. Una estrategia acertada, Lady Emilia. Emilia se volvió hacia su derecha. Subaru. Su voz se volvió severa, incluso más que con las criadas. Subaru se mantuvo erguido, expectante. La tarea que le habían encomendado parecía muy importante. Quiero que acompañes a Roswaal a buscar a Beatrice. Confío en que Puck pueda cuidar de Roswaal él solo al menos por un tiempo. Mientras tanto, quiero que vayas a la biblioteca prohibida. Giró la cabeza hacia un lado con los brazos cruzados. No sabía qué esperar, pero no contaba con que le dijeran que volviera con la misma persona que casi lo mataba antes. Bien, 1. Acabamos de huir de Ross, y quieres que vuelva por allí. Y 2. ¿Qué necesitas de la biblioteca de Trixie? Emilia replicó. Puck y Beatrice serán más que capaces de protegerte, mucho mejor que yo. Y para responder a tu segunda pregunta, nada. Lo que necesito de ti es que estés a salvo. Al oír eso, se desanimó de inmediato. No estaba abatido propiamente dicho, pero por la seriedad con la que hablaba, había supuesto que desempeñaría un papel fundamental. Aún así, sabía que era mejor no discutir. Entre Roswaal, Beatrice, Puck y esa cosa voladora que era, se podía decir que estaba completamente perdido. Dicho esto, su orgullo sufrió un duro golpe. Yo, supongo que sería bastante inútil en ambos aspectos, ¿no? Su expresión abatida llenó a la chica de melancolía, pero no sintió culpa alguna. Sabía que era mejor no dejarlo acercarse a nada de eso. Intentar protegerlo sola solo acabaría provocando su muerte una y otra vez. Beatrice y Puck eran mucho más fiables de lo que ella jamás podría aspirar a ser. Subaru, no, está bien, lo entiendo. Esto solo me motiva a hacerme más fuerte. Una vez que Puck le dé una buena paliza a Roswaal, haré que ambos me enseñen 100 hechizos. Manifestó su entusiasmo en un tono ligeramente más agudo de lo habitual. Emilia lo miró con confusión, pero luego esbozó una sonrisa. Muy bien. Hagámoslo, grieta. Todos lo oyeron. Un sonido similar al de cristales rotos. Solo que era omnipresente y resonaba por todo el bosque. Rem alzó la mano para atrapar los fragmentos de vidrio. No era hielo. Pequeños fragmentos de hielo que caían como una suave granizada. Grieta. Todos alzaron la vista para ver de dónde provenía aquel sonido penetrante. Por un instante, creyeron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Imposible.
Ram murmuró algo en voz baja. La cúpula gigante tenía enormes grietas que se expandían cada vez más. Una luz cegadora e implacable se filtraba por todos los rincones. Grietas se formaron cada vez más fisuras. Parecía como si los cielos mismos se hubieran hecho añicos, revelando una entidad que no tenía derecho a estar viva. De ninguna manera, dijo Subaru con asombro. Grieta, los ojos de Emilia se dilataron. Su mente se negaba a comprender lo sucedido. No por falta de entendimiento, sino por negación consciente. No podía concebir que algo pudiera sobrevivir a un ataque así. En todas las posibilidades, en todos los resultados, en todas las conclusiones, simplemente no había manera de que pudiera sobrevivir a eso. ¿Cómo es que sigue ahí? Romper todo sal abajo. Puck rugió antes de que se apagara la luz. Auge. No era diferente de un meteorito. La intensa luz que todo lo envolvía se dirigía directamente hacia ellos, directamente hacia Emilia. La semielfa estaba apoyada sobre sus manos y su espalda, mirando directamente hacia adelante. El hombre responsable de su muerte estaba justo delante de ella. Sus ojos dorados sangraban profusamente, dejando rastros de sangre negra que le recorrían las mejillas. Sin embargo, seguían fijos en ella como un halcón. Sus alas, normalmente negras, eran de un blanco nacarado del que emanaba una luz dorada. Su piel oscura parecía corroída desde dentro por una sustancia maligna e impura que palpitaba en cada vena. A pesar de lo verdaderamente horripilante que lucía su cuerpo y su rostro en ese momento, ella no pudo evitar sentirse hipnotizada por su apariencia de otro mundo. Era como si ese hombre no perteneciera a este mundo. No, no fue solo el hombre en sí, sino el arma que portaba, eso fue lo que realmente la sumió en un trance. Era la lanza que le había decapitado, pero en lugar de sentir miedo, la tentación la venció. Lo único que la protegía era un escudo humano de una fuerza descomunal, pero aún así, la tentación la venció. Aunque lo sensato en ese momento habría sido huir lo más rápido posible, la tentación la venció. Estuvo tentada de extender la mano hacia, agarrar antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Subaru la agarró del brazo y la tiró hacia atrás, colocándola sobre su espalda. El chico ya corría a toda velocidad con Emilia a cuestas antes de que la Valquina pudiera romper el escudo. Gru. Fura. En cuanto Emilia estuvo fuera de peligro, Rem abatió su estrella de la mañana sobre el hombre, mientras que Ram conjuró una devastadora cuchilla de viento hacia su torso. El atacante alado apretó los puños y, de repente, un destello de luz atravesó el escudo de hielo, emanando de la lanza. Con un rápido movimiento de muñeca, la recogió y la hizo girar sobre su cabeza, bloqueando el ataque de viento y portando la bola con púas. Rem soltó la estrella de la mañana y conjuró múltiples fragmentos de hielo junto a Puck, listos para bañarlo en hielo. La Valquina respondió de la misma manera batiendo sus alas, provocando enormes ráfagas de viento que empujaron a todos hacia atrás, incluso al Gran Espíritu. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, TCH. Ga. Mierda. Subaru tropezó, pero estaba lo suficientemente lejos del asesino como para recuperar el equilibrio. No se podía decir lo mismo de las sirvientas gemelas, que recibieron el impacto de lleno, cayendo al suelo y adentrándose en el bosque. Cuando se disipó el polvo, los únicos presentes eran la Valquina y el Gran Espíritu. La Valquina miró a su izquierda por una fracción de segundo antes de golpear un ataque de hielo dirigido a su derecha. La Valquina sostuvo la mirada del Gran Espíritu con expresión inexpresiva. El Gran Espíritu le devolvió la mirada con el ceño fruncido. ¿Sabes? Pensaba darte una muerte sin dolor, pero después de esa pequeña treta que intentaste gastarle a mi hija, las temperaturas rondaban los 10 grados bajo cero. El viento era tan fuerte que podía cortar pequeñas ramas. Aún así, la Valquina parecía imperturbable. Me tomaré mi tiempo para extraer hasta la última gota de esperanza y humanidad de tu propia esencia. El hombre soltó una risita, pero su expresión no cambió. Hizo girar su lanza sobre sí mismo y adoptó una postura de combate. Antes de que se reanudara la batalla, el Valkyne entreabrió los labios. Lo siento, pero ya lo tiré hace mucho tiempo, lo pronunció antes de arremeter contra el Gran Espíritu. Joder, 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 joder mi vida. Subaru estuvo corriendo a toda velocidad durante más de 5 minutos.
Era un milagro que aún no se hubiera desplomado por puro agotamiento. Sabía que se estaba esforzando más allá de sus límites, pero no le importaba. La acumulación de ácido láctico comenzaba a asfixiarlo. Sentía los pulmones como si ardieran. Le dolían cada vez más los brazos y los hombros de cargar a la niña a la espalda. Las piernas, Dios mío, las sentía pesadas. Más pesadas que nunca en su vida. A pesar de todo, no se atrevió a detenerse. No se atrevió a mirar atrás. No se atrevió a pensar en el dolor que sentía, no hasta que estuvieron a salvo. Donde quiera que esté un lugar seguro. Retroceder es una causa perdida en esta espesura del bosque, e incluso si supiera a dónde voy, no puedo volver a la mansión. Podía oír el choque de titanes a sus espaldas. Por suerte, los sonidos parecían desvanecerse cada vez más. Una señal de que avanzaba. Con suerte, se dirigía hacia un lugar de peligro nulo, pero el chico no tenía forma de saberlo. Subaru podía oír los gruñidos que venían de detrás de él. Era una señal de lo incómoda que se sentía, ya que su barbilla rebotaba arriba y abajo de su hombro. Jadeo, jadeo. Aguanta, Ya casi llegamos, jadeo, creo. Los intentos de consuelo del chico solo recibieron silencio y aliento. Parecía más un intento de tranquilizarse a sí mismo que de calmarla. Aún así, ninguna palabra de consuelo podía ayudarlo ahora. Lo único que lo mantenía a flote era una intensa combinación de adrenalina y convicción. Su cuerpo se movía como en piloto automático, poniendo una pierna delante de la otra sin pensarlo dos veces. Su respiración era irregular pero constante. El sudor le corría por la frente hasta los ojos, nublándole la vista. No podía mover los brazos, así que parpadeaba todo lo que podía. Su visión solo le permitía distinguir siluetas. La luz del sol que caía sobre él. El sendero verde que habían dejado los transeúntes. El pequeño cachorro justo delante de él. El espeso bosque. Subaru, cuidado. La advertencia de Emilia hizo que Subaru se detuviera en seco. De haber tardado más, habría tenido el cadáver de un cachorro entre las manos, o mejor dicho, entre los pies. Jesús, jadeo, eso estuvo jadeo demasiado cerca. Sus zapatos resbalaron sobre la tierra mientras recuperaba el equilibrio. No podía oír nada a sus espaldas, señal de que estaban a salvo, al menos por ahora. Al normalizarse la situación, finalmente cayó de rodillas. De no ser por Emilia, que lo sujetó, habría caído de cabeza al suelo. Subaru, ¿estás bien? Emilia preguntó con preocupación constante. Subaru la miró con una media sonrisa llena de confianza. Sí, Em-san, estoy bien. Su sonrisa se desvaneció cuando una cantidad ingente de bilis estomacal brotó de su boca. En lugar de un líquido marrón y grumoso, era casi transparente. Una señal de que lo que había salido de su estómago era principalmente agua. Aunque no tenía forma de saberlo, ya que tenía los ojos cerrados con fuerza por el ardor en la garganta. Emilia se estremeció al verlo y le dio suaves palmaditas en la espalda con la esperanza de aliviar su dolor. En retrospectiva, habría sido mucho más inteligente que lo cargara, pero por alguna razón no pudo expresar sus preocupaciones mientras él corría. Ahora que él se desplomaba exhausto en el suelo, ella no podía preocuparse por nada más. Ni por las batallas que se libraban en su lugar, ni por las inevitables dificultades que aún le esperaban. Lo único que ocupaba su mente era aliviar su carga como pudiera. Lo siento, Subaru por fin había recuperado la compostura. Al oír las disculpas de la chica, la miró con atención. ¿Sabes? Lo correcto ahora mismo es decir, gracias por salvarme, Natsuki Subaru. Emilia lo miró sorprendida antes de aclarar. Ah, sí. Gracias por salvarme, pero no era por eso que me disculpaba. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Cruzó los dedos y superpuso los pulgares mientras los movía nerviosamente de un lado a otro. Me refiero a lo que dije antes, sobre Rem Y. Todo eso. No quise hablarte así de bruscamente, es que estaba muy frustrada. Subaru evitó su mirada. Tenía los ojos fijos en el suelo. Su expresión era neutral, resignada, pero sobre todo, melancólica. No sé por qué te disculpas. Rem lo admitió, así de simple. Un silencio sepulcral llenó el aire antes de que Subaru se llevara la mano a la cara con gesto de agotamiento.
Suspiro, de verdad pensé, ¿sabes? De verdad pensé que nos llevábamos bien. Esto demuestra lo pésima que soy para juzgar a la gente, lo dijo con una risita irónica. Era evidente, incluso para ella, que el niño estaba conteniendo las lágrimas. Yo no diría eso. Nadie podía saber que ella era, como era, pero lo hiciste, dijo con una mirada de reojo. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de ella, con una expresión de fastidio. No hacia ninguna persona en particular, sino hacia la situación en su conjunto. Joder, seguro que parecía un completo idiota, ¿verdad? El niño apretó el puño con frustración. Sus labios temblaron de vergüenza. Subaru, Emilia sabía perfectamente en qué estaba pensando. Le tomó las mejillas y lo miró fijamente a los ojos antes de que pudiera hundirse aún más en sus pensamientos deprimentes. Eres muchas cosas, pero no eres tonta. Hay muchas cosas que todavía tenemos que hablar con ella. No sé cómo terminará todo esto, pero de todas formas, lo siento. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. Siento no haber podido protegerte. Y siento que mis cargas hayan recaído sobre ti. Por un instante, el chico se quedó completamente inmóvil. Emilia sintió cómo apretaba la mandíbula y luego la relajaba. La tensión que emanaba de él era casi sofocante. Aún así, la mestiza no apartó la mirada. Por mucho que el chico intentara alejarse de ella, ella permanecería allí. Era una sensación completamente ajena a él. Algo que no podía comprender del todo. Emilia, el niño apartó sus manos de sus mejillas y las sujetó con un agarre suave pero firme. De verdad que tienes que dejar de disculparte, ¿sabes? Su agarre se hizo un poco más fuerte. La he cagado mucho, he cometido un montón de errores, sobre todo desde que llegué aquí. Y aún así me aceptáis con todos mis defectos. Sus manos se posaron en la cintura del otro. Él podía sentir el temblor en sus palmas. No sé por lo que has pasado. No sé nada de ti, pero, él apretó un poco más fuerte. El temblor en sus manos cesó. Pero aún así, aunque solo sea una décima, una centésima o una milésima parte del peso que llevas, quiero que compartas la carga conmigo. Así que, en lugar de pedir perdón, quiero oírte decir gracias de ahora en adelante. Esas palabras tenían un peso tan grande que casi la hacían doblar las rodillas. Su sinceridad era evidente, siempre lo había sido. La reverencia incondicional que sentía por ella era casi enfermiza. Sin importar las circunstancias, siempre había estado a su lado, incluso cuando ella lo rechazaba, sobre todo cuando ella lo rechazaba. Subaru, ahora, en contra de su propio juicio, lo único que deseaba era acercarlo más. ¿Sí? Subaru respondió casi en un susurro. ¿Por qué te preocupo tanto por mí? La pregunta de Emilia casi lo hizo reír. Estuvo a punto de responder con su habitual actitud despreocupada, pero se contuvo. Su expresión no denotaba ni frivolidad ni intenciones superficiales. En ese momento, Natsuki Subaru no encontraba una respuesta que reflejara su sinceridad. No, él sí tenía una respuesta, pero le aterraba el impacto que sus palabras podrían tener. Yo solo, por más que lo intentara, no podía articular palabra. Se le habían atascado en la garganta, sin escapatoria. Sin poder transmitir su mensaje con claridad, solo pudo mirarla fijamente. Solo pudo contemplar esos suaves ojos azul amatista. Emilia estaba cubierta de arañazos y manchas de sangre, pero al niño no le importó. Subaru tenía restos de bilis en la comisura de los labios y estaba empapado en sudor, pero al medio elfo no le importaba. En ese momento, no había nadie más que ellos dos. Todo a su alrededor parecía difuminarse. Lo único que tenían en mente era el uno al otro. La forma en que sus ojos brillaban más que la aurora boreal. La forma en que sus ojos parecían atravesarla. Su cabello plateado parecía tejido por una diosa. Su cabello, que parecía sinónimo de un cuervo negro azabache. Sus manos suaves y cálidas. Sus manos ásperas y frías. Su respiración tranquila. Su respiración era entrecortada. Sully, guau, guau, guau. Se pusieron firmes en un instante. Por un momento, todo se detuvo. Su momento, se vio interrumpido por el agudo sonido de un pequeño cachorro. Subaru se apartó de ella tan rápido que casi se le rompe el cuello. Joder. Íbamos a hacerlo. Iba a hacerlo.
Ni de coña iba a hacerlo. Su rostro era sinónimo de tomate. Emilia lo miró confundida, o más bien insegura. Su corazón estaba tranquilo y sereno, pero su mente bullía de emociones encontradas. No sabía qué iba a pasar, qué habría sentido, ni cómo habría reaccionado si íbamos a hacerlo. ¡Guau, guau, guau! Los dos salieron de su estupor para mirar al perro por un breve instante, sorprendidos de haber ignorado aparentemente su presencia durante todo ese tiempo. Gruñía y mostraba los dientes durante toda la conversación, pero era tan inofensivo que ni siquiera se percataron de su presencia. ¿Esperar? Los dos compartieron los mismos pensamientos casi simultáneamente. Lo examinaron de arriba a abajo, pero por más que lo intentaron, no pudieron determinar su sexo. No tenía orejas, ni genitales, nada que lo distinguiera de macho o hembra. Vale, eso es espeluznante. ¿Alguna idea de qué estamos viendo? Subaru preguntó. Emilia se quedó mirando al perro un rato más. A pesar de la hostilidad que mostraba, no percibió ni una pizca de peligro en él. Sinceramente, ni yo mismo estoy tan seguro, dijo encogiéndose de hombros simplemente. Los dos volvieron a mirar al perro. Mentirían si dijeran que no era adorable. Sus orejas caídas y sus pequeños ojos negros realzaban aún más su encanto. Subaru ya estaba casi prendado del perro, mientras que Emilia estaba fascinada. En circunstancias normales, cualquier perro la pondría nerviosa, pero este era diferente. Este perro era como comparar un dragón con un lagarto. No, más bien como un sapo, incluso un renacuajo. ¿Deberíamos? Emilia preguntó con una mirada inquisitiva. Es decir, no podemos simplemente dejarlo aquí, ¿verdad? Es cierto, pero ¿cómo se supone que vamos a llegar hasta él? Lo más probable es que huya o luche con uñas y dientes en cuanto nos acerquemos. Bueno, solo hay una manera de saberlo con certeza, ¿verdad? Los dos caminaron simultáneamente hacia el perro. Ni el sigilo ni la timidez lograron acallar los insistentes ladridos del animal. Subaru emitía sonidos de gorjeo simulados mientras se daba palmaditas en las rodillas, mientras que Emilia animaba al perro con una voz aguda. Vamos, perrito. Vamos. Vamos. Aplausos, ven, niño, niña. Ven con papá Suba. El perro finalmente calmó su furia e inclinó ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Sus orejas cayeron hacia los lados de una forma adorable. Joder, qué mono. Subaru lo pronunció con casi incredulidad. Emilia pensaba lo mismo, pero sobre todo se reía para sí misma debido al estado casi de trance en el que se encontraba Subaru. Subaru miró a su izquierda y vio la sonrisa apenas contenida en su rostro. Era obvio que se reía de él, no con él. El niño se sonrojó avergonzado. Puedes dejar de reírte a mi costa. Lo haré cuando dejes de hacer el tonto, jeje. Subaru se llevó la mano a la cara y gimió. Eso es literalmente imposible para mí. Es como pedirme que me enfrente a Puck en una pelea 1 contra 1. En respuesta, Emilia se llevó el dedo índice a la barbilla pensativa. No conozco a Subaru, tal vez tengas una oportunidad en 10, tal vez 20 años, sí, sin duda. Subaru la interrumpió antes de que pudiera terminar su evaluación. Harían falta 20 décadas y una intervención divina literal para lograrlo. Vamos, tienes mucho talento, ¿sabes? ¿Quién sabe lo que podría pasar? Sí, y Elsa se convertirá en maestra. Repartirá amor y buena voluntad a todos los que la rodeen, lo dijo con sarcasmo que le salía de los labios, ganándose una puya juguetona del medio elfo. Fue un intercambio breve, casi ni siquiera una conversación. Pero por un instante fugaz sonrieron. Por un momento, ambos olvidaron por completo la peligrosa situación en la que se encontraban. Por un breve instante, estuvieron en paz. Olfateo, el perro finalmente comenzó a caminar hacia ellos. Su hostilidad anterior había desaparecido. No parecía emocionado ni feliz, simplemente curioso. Emilia se agachó mientras Subaru se arrodillaba. Ambos animaron al cachorrito, esperando que cayera en sus manos. No importaba quién lo acariciara, pues ambos iban a mimarlo con todas sus fuerzas. El cachorro empezó a acelerar hasta galopar. Sus orejas caídas se movían a su alrededor como alas gigantes. Tenía la lengua ladeada. Su expresión anterior había cambiado. No era ira, ni felicidad, ni neutralidad.
Era imposible describirla. Los dos no se percataron del cambio. Estaban demasiado absortos preguntándose a quién elegiría el perro. Justo cuando pensaban esto, el perro saltó por los aires y se dirigió hacia, sí, por supuesto. Subaru pensó para sí mismo mientras el perro se abalanzaba sobre él. Por un instante, el perro estuvo completamente en el aire antes de comenzar a descender en los brazos del niño. Subaru se detuvo un instante para observarlo mejor antes de que aterrizara en sus manos. Tenía unas patitas adorables. Una colita mona. Una extraña calva en la coronilla. Sus ojos rojos sin pupilas. Sus dientes afiladísimos, que parecían crecer cada vez más a medida que el cachorro se acercaba. Espera, ¿cuándo sucedió? Chocar. Antes de que pudiera preguntar nada más, su brazo izquierdo fue arrastrado junto con todo su cuerpo. Su hombro derecho fue girado en la misma dirección. Su visión se llenó de rojo. Por un instante estuvo completamente desorientado. Hasta que aterrizó. No al suelo, sino en brazos de alguien. ¡Bam! Un fuerte golpe resonó en el bosque, haciendo que Subaru recobrara el sentido. Detrás de él estaba Emilia, aferrada a él como una niña, con el rostro desfigurado por la urgencia. Delante de él había una criada de pelo azul, que se sujetaba el brazo derecho con la izquierda. De él brotaba abundante sangre. «Rem». Subaru exclamó incrédulo. El perro estaba en un pequeño cráter, cortesía de Rem, al parecer. La sangre brotaba de su mandíbula y tenía una enorme herida en un lado de la cabeza. No gimoteaba ni lloraba lo más mínimo. Lo único que emanaba de ella era pura rabia sin adulterar. Lady Emilia, Barusu, ¿se encuentran bien? Ram estaba en posición defensiva frente a los dos, con la varita en alto, lista para atacar. Nosotros, ¡au! Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, el perro lanzó un aullido ensordecedor. Su cuerpo comenzó a temblar de rabia, no era rabia, era algo más. Su piel comenzó a adelgazarse por completo, y la sangre de sus heridas se diluía a medida que se expandía más y más. Sonidos repugnantes de huesos y carne se dislocaban y recolocaban para satisfacer las necesidades de los perros. Su mandíbula se salió de su sitio para dar cabida a una multitud de colmillos. Sus patas comenzaron a retorcerse y separarse para compensar la distribución del peso. Su columna vertebral comenzó a atravesar su espalda mientras su caja torácica brillaba con un rojo oscuro. Por un instante, casi todo su cuerpo quedó desprovisto de piel, dando como resultado una abominación arcaica que provocaría pesadillas a los niños durante años. Emilia empezó a presentir que no era la primera vez que se topaba con ese perro en particular. Un instante después, su tono de piel original volvió a la normalidad. Aquello ya no podía considerarse un cachorro, ni un perro de ningún tipo. Aquella bestia ahora se alzaba imponente sobre todos los presentes, con unos ojos rojos demoníacos. Esta transformación, este proceso impío, ocurrió en el lapso de 30 segundos. Todos quedaron impactados por lo que acababan de ver, pero nadie más que Emilia. La niña, sin darse cuenta, se agarró el costado del estómago. Era la misma bestia de entonces. La misma que la había marcado en su bucle anterior. Aún siente el dolor fantasma de esos dientes. La forma en que le atravesaron el abdomen, casi arrancándole un trozo enorme. Lady Emilia, Subaru. Permítanme que me encargue de esto. Deben dirigirse al pueblo e informarles de la situación actual y al igual que la última vez, la persona que la salvó entonces la está salvando ahora. De ninguna manera. No vamos a dejar que te encargues de esto tú solo. Antes de que pudiera terminar su declaración, recibió una sonora bofetada en la mejilla, cortesía de Ram. El idioma es Barusu. Rem es más que capaz de lidiar con esto. Nosotros, en cambio, seríamos un estorbo pero no podemos simplemente, sintió que alguien lo sujetaba. Levantó la vista y vio a Emilia. Sin embargo, su estoicismo había desaparecido por completo. Estaba asustada. Más asustada que él, al parecer. Podía sentir cómo le temblaban los brazos. Maldita sea. Subaru saltó de sus brazos, la levantó y la agarró por los hombros. Emilia. A la chica se le erizaron los pelos ante el enérgico anuncio del chico. Ese sí. El niño se detuvo un instante.
Tenía la mirada fija en el suelo. Hasta que alzó la vista y la miró con una brillante sonrisa. Nada. Solo quería decirte tu hermoso nombre. Baruzu, ¿es que tu número de neuronas es de un solo dígito por casualidad? Ram no estaba bromeando, realmente pensó que el niño estaba dentro del espectro autista después de hacer ese comentario. Su genuina preocupación fue recibida con una brillante sonrisa por parte del niño. Por supuesto. Y todos están pensando ahora mismo en Emilia con un vestido de verano. Emilia quedó tan desconcertada por el primer comentario que apenas registró el segundo. ¿Ah, Sol qué? Basta. Necesitamos, guau. La bestia lanzó un aullido devastador que captó la atención de todos. Casi al instante, rocas y árboles comenzaron a derrumbarse hacia donde estaba Rem. La criada respondió lanzándose por los aires y golpeando el suelo con su masa, nivelándolo bajo sus pies. Los tres espectadores aprovecharon la oportunidad para huir, dejando a Rem sola para enfrentarse a la bestia. La doncella aterrizó con gracia en el suelo. El polvo se asentó mientras ella se aferraba a su cadena. Hay cosas que debo enmendar, así que no puedo permitirme estar ocioso. Rem se levantó lentamente. Su flequillo estaba partido, dejando al descubierto sus ojos, y un cuerno que sobresalía de su frente. Te prometo que será rápido. El dolor que sufras mientras tanto depende de ti, bestia. Ahora solo estaban ellos dos. Bestia y Oni. Los dos se miraron fijamente durante un momento antes de abalanzarse el uno sobre el otro. Ja ja ja, ja ja ja, ¿a qué distancia está este pueblo? Ya falta poco. Por favor, no nos demoren y déjenos pasar hasta que lleguemos. Es realmente impresionante que puedas lanzarme un dardo ahora mismo. El niño gritó entrecortadamente. Correr y correr y correr. Eso era todo lo que estos tres habían estado haciendo durante los últimos 5 minutos sin descanso. Durante ese periodo nadie habló con nadie, pues estaban demasiado absortos en sus propios pensamientos. Las canciones de Emilia eran como una canción orquestal, solo que sin ninguna armonía. Subaru habría muerto, o al menos habría resultado gravemente herido, de no ser por Rem. Era un hecho innegable. Intentar ocultarlo y seguir con sus planes sería fácil, pero no estaría bien. Todavía la odiaba. Si era racional o irracional, era un debate interno que simplemente estaba demasiado cansada para tener. A pesar de que Rem los defiende ahora, a pesar de que Rem la había salvado antes, simplemente no podía ignorar lo que había hecho. Aunque nunca haya ocurrido. Brillar. El trío se detuvo en seco y adoptó posturas defensivas. Una flecha estaba clavada en el sendero de tierra, justo antes del pie de Emilia. Parece que todavía quedan algunos merodeando por ahí. La mestiza pensó con severidad. Conjuró una espada y un escudo humanos y adoptó una postura defensiva. Ram se pasó la varita por la mejilla, anticipándose a cualquier ataque que le fuera a lanzar. Subaru levantó los puños. Los tres se colocaron espalda con espalda, listos para el asalto. Bosquecillo. Las orejas de Emilia se movieron al reconocer la voz familiar. Eso es. Un crujido proveniente de un arbusto cercano hizo que el trío se orientara hacia él. Lo que apareció no fue un asesino ni perros. Fueron personas. Todos llevaban diversas herramientas agrícolas en las manos. Todos menos dos. Un semihumano con escamas verdes que le sobresalían del cuello y los antebrazos portaba una espada ancha. Su postura era relajada, pero su mano no se separó de la empuñadura de su espada. A su izquierda había una mujer con el pelo naranja y los ojos azul cian. Su expresión era de escrutinio, pero su reverencia estaba colocada a su espalda en lugar de delante de ella. Una señal de que no albergaba hostilidad. Emilia dejó escapar un leve grito ahogado al ver a la mujer. Era la misma mujer que le había arrojado una piedra en una vida anterior. Supongo que vosotros sois la razón por la que el segundo asedio de los Shudraks está ocurriendo a las puertas de nuestra casa. La mujer habló con los brazos cruzados mientras los miraba con furia. Hay más de lo que parece, pero sí. Estamos aquí en nombre de Rosoal, Sama para explicar la situación. Ram explicó secamente, poniéndose por delante de las otras dos. Entre la multitud se oían murmullos. En ellos se percibía inquietud y cautela, pero también cierto alivio. La mujer resopló. Su rostro reflejaba profunda molestia y desprecio.
Vaya que te has hecho de rogar para llegar hasta aquí. Ya era hora de que obtuviéramos algunas respuestas por aquí. Te encuentras en presencia de Lady Emilia, así que sería prudente que mostrarás respeto. Sobre todo teniendo en cuenta que le disparaste no hace mucho. Ram lanzaba cada palabra con la mayor mordacidad posible. Su mirada era implacable, pero la mujer apenas parecía inmutarse por su posición o la de Emilia. Sin embargo, hizo una reverencia y mostró el debido respeto. Discúlpeme, Alteza. Con todo lo que está pasando, puede imaginarse que estamos algo nerviosos, lo dijo de manera profesional, dirigiéndose a Emilia. Está bien, Emilia apartó la mirada de su penetrante mirada. El hombre lagarto sintió un impulso, así que se aclaró la garganta y soltó completamente su espada. Bueno, como decía mi amigo. ¿Por qué aparecen destellos aleatorios, esculturas de hielo, bestias mágicas y un montón de explosiones por todas partes? El hombre preguntó con una voz tranquilizadora que contrastaba con su aspecto tosco y escamoso. Es una historia muy larga. El hombre soltó una sonora carcajada. Ja. Pues por suerte para ti, soy muy buen oyente. Sus ojos azules se agudizaron. Pero no aquí. Hablaremos cuando lleguemos al pueblo. Emilia asintió brevemente. Todos siguieron el ejemplo de Emilia mientras caminaban hacia su refugio inmediato. El grupo regresó a la aldea en un silencio sepulcral. Sabían que estaban cerca, ya que habían pasado las piedras mágicas colocadas alrededor del límite del pueblo. Aún así, todos parecían estar muy nerviosos. Emilia había supuesto que se debía a la tensa situación en la que se encontraban, y bien podría ser así, pero cuanto más avanzaban en el camino, más se daba cuenta de que el silencio se debía a un problema mucho más antiguo. Era la primera vez que esas personas la veían cara a cara. Sentía las miradas de incertidumbre y temor de todos ellos. Sentía cómo la observaban fijamente, fijándose en sus orejas puntiagudas y su cabello plateado. No era nada a lo que no estuviera acostumbrada. Llevaba lidiando con ello desde que tenía memoria. Aún así, era un doloroso recordatorio de lo mucho que tendría que luchar incluso después de que esta amenaza inmediata hubiera desaparecido. Aunque hiciera todo bien, había cosas que nunca cambiarían. Como si fueran constantes universales. Dicho esto, la mujer pelirroja que caminaba a su lado se convertía, sin duda, en un enigma. Ella fue quien le disparó una flecha. Ella fue quien le arrojó una piedra y la persiguió por la muerte de su hija. Sin embargo, en ese momento no parecía preocuparle lo más mínimo. No era como la radiante benevolencia que recibía de Subaru o Puck. No era como el cortés respeto que recibía de caballeros y personas conscientes de su estatus. No era como la mirada inquisitiva habitual de desconocidos que no la conocían bien. Esta persona se mostró completamente indiferente hacia ella. Como si su presencia no le molestara en lo más mínimo. Era un contraste abismal con la forma en que las mujeres la habían mirado hacía unos minutos, un contraste mucho mayor con la forma en que la miraron la primera vez que se conocieron. ¿Ocurre algo, Lady Emilia? Sin siquiera mirar, la mujer podía sentir la mirada de los medioelfos sobre ella. La semielfa dio un pequeño salto, sin darse cuenta de que la había estado mirando fijamente durante todo el trayecto. No, simplemente me resultas familiar a alguien que conozco, eso es todo. Veo. Un incómodo silencio llenó el aire. En fin, no creo haberte pillado nunca, parece que hemos llegado. Lady Emilia Ram interrumpió involuntariamente la conversación, o la falta de ella, y señaló hacia el centro del pueblo. Recomendaría hablar con el jefe de la aldea. Después se puede hacer un anuncio oficial sobre todo lo sucedido. Sí, claro. Eso haré. El grupo pudo ver a los aldeanos trasladando equipaje y diversas herramientas. No era un frenesí de pánico, sino una serie de tareas coordinadas. Quienquiera que estuviera al mando sabía perfectamente lo que hacía. A pesar de no haber recibido ninguna advertencia sobre lo que estaba ocurriendo, parecen estar bien preparados para ello. El pueblo era animado y bullicioso, un contraste abismal con su primera visita. El ambiente era casi reconfortante a pesar de la precaria situación en la que se encontraban. ¿Y se supone que debo decirles que sus hijos están en riesgo? Ella iba a ser la portadora de acontecimientos futuros. Se supone que debo decirles que las bestias mágicas podrían atacarlos en cualquier momento. Sus palabras podrían quebrar su voluntad de luchar.
Se supone que debo decirles que su señor está luchando contra sus propios aliados en lugar de ayudar a sus súbditos en este momento. La responsabilidad de esas personas recaía directamente sobre ella. Un solo error podía hacer que todas se le escaparan de las manos y las mancharan de sangre. Se supone que debo decirles que todo esto es mío, ¡ey! Emilia salió de sus pensamientos al oír una voz áspera pero tranquilizadora. No me ejecuten por hablar sin permiso, pero les doy un consejo. La mirada de la mujer pelirroja era suave pero firme. Si dedicas todo tu tiempo a preocuparte por el futuro, te perderás el presente. Emilia abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La mujer era consciente del dilema al que se enfrentaba. Rascándose la cabeza con brusquedad y con un suspiro de frustración, continuó su camino. Mira, sea lo que sea que tengas que contarnos, estoy seguro de que podemos manejarlo. Así que ten un poco de fe, ¿de acuerdo? Simples consejos. Tal cual los dijo. Nada del otro mundo. Ni siquiera los pronunció con convicción. Sonaban un tanto superficiales. Sin embargo, por alguna razón, Emilia sintió que esas palabras la hirieron más que un cuchillo. Cualquiera podría haber dicho esas palabras en cualquier otro momento y el medio elfo las habría ignorado. Sin embargo, por alguna razón, viniendo de esa persona en concreto, en ese preciso momento, sin darse cuenta, los nervios de la chica se habían calmado. Su temblor había cesado. Sus ojos, atrapados en un torbellino de desesperación, emergieron repentinamente de las profundidades. Emilia miró a las mujeres con una sonrisa. Intentaré tenerlo en cuenta, señorita. La mujer esbozó una cálida sonrisa. Angerleite. Y ningún problema. Una vez que pusieron un pie oficialmente en la aldea, Anger y el resto de los aldeanos se dispersaron para atender sus deberes. Subaru también se dejó llevar por ellos. En parte por su curiosidad hacia los habitantes, pero sobre todo por su desesperada necesidad de agua. Todos parecían haberse mimetizado sin apenas esfuerzo. Algo que sorprendió al medio elfo. Resultaba extraño que nadie pareciera siquiera fijarse en ella. Incluso en las bulliciosas calles de la capital, la gente se giraba para mirarla 2 veces. Algunos la miraban con curiosidad, otros con temor, pero allá donde iba solía ser el centro de atención. Aquí era diferente, y ahora que estaba allí de cerca, sabía por qué. Sus armas estaban completamente oxidadas, apenas aptas como herramientas agrícolas. Sus defensas, aunque bien construidas, estaban extremadamente deterioradas. Sus casas ofrecían protección contra la naturaleza, pero nada más. Un par de animales salvajes podrían arrasar con cada choza. A lo lejos, podía ver sus cultivos. No era experta en agricultura. De hecho, nunca había visto un campo propiamente dicho, pero las matemáticas eran su fuerte. Le pareció que era menos de 1/4 de acre. Si ese pequeño espacio abarcaba todos sus cultivos, la proporción de personas en relación con la rotación de cultivos sería, apenas les alcanza, apenas cultivan lo suficiente para subsistir. Sus casas necesitan urgentemente una renovación. Sus calles están pavimentadas con tierra y grava. Por los espíritus, ¿cuánto tiempo llevan viviendo así? Seguro que Roswaal sabía que, Emilia se mordió el labio con frustración. Independientemente de si su benefactor lo sabía o no, esas personas eran ahora su responsabilidad. Su bienestar debería haber sido su principal preocupación desde que supo que esa aldea formaba parte del dominio de Roswaal. No me extraña que no me presten atención. Están demasiado ocupados manteniéndose a flote como para preocuparse. La mestiza de elfo suspiró profundamente al sentarse en un banco cercano. Estaba tan agotada que casi se fundió con él. Miraba al cielo y sus brazos colgaban a los lados. Sus pantalones negros quedaron prácticamente intactos, salvo un par de rasguños. No se podía decir lo mismo de su camisa. Las mangas estaban casi completamente desgarradas y la parte superior estaba cubierta de rasguños y sangre. Su cabello estaba sorprendentemente suave y sedoso a pesar de haber caminado durante horas por el bosque. Sus botas, en cambio, estaban prácticamente cubiertas de barro. Con un suspiro aún más profundo, finalmente se permitió relajarse y vaciar su mente. Se quedó así durante casi 5 minutos hasta que oyó crujir el banco a su izquierda.
Lady Emilia. Su momento de silencio fue interrumpido por una criada de pelo rosa. La mestiza de elfo salió de sus pensamientos y se irguió. Al hacerlo, alcanzó a vislumbrar lo que tenía delante. Era nada menos que Subaru, a merced de varios niños. Algunos se le subían encima como si fuera un árbol. Otros se aferraban a sus piernas. El niño reía con ellos a pesar del maltrato. Emilia sonrió cálidamente y suspiró. A estas alturas, ya nada le sorprendía. Claro que se le daban bien los niños, al fin y al cabo, él había sido quien había ayudado a aquella niña en la capital. Le devolvería la llamada más tarde. Por el momento, parecía que estaba a punto de enfrentarse a un enorme problema que se encontraba en la habitación. ¿Sí? Emilia habló. Ram miró a su izquierda y a su derecha antes de continuar. Recomendaría precaución al visitar esta aldea. Los cristales de maná que rodean esta zona han sido manipulados. Emilia la miró. No se esperaba esto. ¿Qué quieres decir? Ram no sabe cuántas hay, pero todas las que vimos habían cambiado. El color es el mismo, pero su propósito ya no es alejar a las bestias mágicas. En ese caso, ¿cuál es su propósito? Laoni negó con la cabeza. Quienes no lo sepan, por favor, tengan precaución. Emilia apoyó los codos en las rodillas mientras se sujetaba la cabeza con gesto de frustración. Supongo que eso explica cómo pudieron entrar las bestias mágicas. Menos mal que eliminamos a tantas, porque si no, mañana este lugar estaría invadido. ¿Entendido? ¿Algo más? La mestiza de elfo habló con tono expectante. Sus ojos cansados miraron a Rams para descifrar su expresión. No, Lady Emilia no se encontró nada más que su estoicismo habitual. Emilia, sin embargo, lo sabía mejor. Por mucho que intentara disimular su nerviosismo, era obvio que Ram no había acudido a ella solo para transmitirle esa información. Con un profundo suspiro y las manos apretadas, Emilia expresó sus verdaderos pensamientos. Ram, a decir verdad, nunca en mi vida me he sentido tan confundido respecto a otra persona. Ella miró a Subaru por un instante. Destellos fugaces de él siendo despedazado por una estrella de la mañana, junto con otro de Ren salvándolo de las fauces de una bestia mágica, se superpusieron. Ram, me odiarías si tuviera que pelear contra Ren. Cada lado la atormentaba con su conciencia. Cada uno le gritaba que eligiera. Un lado veía un monstruo asesino y descontrolado, y el otro a una chica incomprendida que solo quería proteger su hogar. Si terminé haciéndole daño, la imagen del rostro ensangrentado y magullado de Ren cruzó su mente. Si yo, Lady Emilia. La voz de Ram era casi un susurro, carente de su tono autoritario habitual. Lo sé. Sé lo que habría hecho si las cosas hubieran sido diferentes. Lo sé mejor que nadie. Y si no lo hubieras sabido, incluso lo habría encubierto por ella. Su voz temblaba. Temblaba de verdad, se dio cuenta la medio elfa. Jamás pensó que Ram le mostraría semejante debilidad. Pero por favor, Lady Emilia. Por favor, no estaba pidiendo. Estaba suplicando. Sus manos se aferraban a su falda del mismo modo que Ren lo había hecho antes. Por favor, no, Ram jamás mostraría debilidad. Jamás mostraría verdadera vulnerabilidad ante nadie. Y sin embargo, allí estaba, ahogándose con sus propias palabras y con lágrimas corriendo por su rostro. Ram, a decir verdad, todavía no he decidido qué haré cuando todo esto termine. Asesinos, conflictos internos, decidir el destino de otra persona. Emilia sabía que aspirar al trono no sería fácil, pero hace apenas una semana ni siquiera podía imaginar tener que lidiar con todo esto. Si esto es lo que le espera en el futuro próximo, entonces, Emilia negó lentamente con la cabeza al darse cuenta de lo realmente desalentador que era aquello. A decir verdad, estoy aterrorizada. No por los peligros que me aguardan, sino por la posibilidad de perderme en todo esto. La mestiza se llevó la mano a la frente y suspiró. Suspiró, perdón, ahora solo estoy divagando. Emilia se puso de pie y miró hacia el cielo, ahora carmesí. Parecía que el crepúsculo se acercaba. Ram, una vez que resolvamos todo esto, te daré una respuesta. El flequillo de Ram le cubría la cara, pero la medio elfa podía adivinar con bastante precisión qué expresión estaba poniendo. Comprendido. Angra había logrado reunir rápidamente a todos en el centro del pueblo. Hombres, mujeres y niños permanecían juntos, nerviosos, a la espera de noticias sobre su situación.
Emilia se apoyó en un pozo cercano, jugueteando con los dedos mientras pensaba en cómo iba a anunciar su situación. ¿Nerviosa, Em-san? Subaru preguntó mientras se sentaba a la izquierda de la chica. Emilia bajó la mirada y suspiró. Sinceramente, un poco. Al fin y al cabo, es mucho que asimilar. Subaru soltó una leve risita al oír la naturalidad con la que lo dijo. Parecía más una presentación de PowerPoint que un anuncio de los múltiples peligros que habían ocurrido ese día. ¿Cuánto les vas a contar exactamente? Subaru preguntó. Todo. Subaru se puso de pie y la miró cara a cara. ¿Todo? Preguntó con cierto escepticismo. No merecen menos que la verdad, sí, pero al mismo tiempo, si exageras demasiado, existe la posibilidad de que entren en pánico, ¿sabes? Yo también pensé lo mismo al principio, pero, sea lo que sea que tengas que contarnos, estoy seguro de que podemos manejarlo. Así que ten un poco de fe, ¿de acuerdo? Tengo que confiar en ellos. Subaru suspiró y volvió a sentarse. Si tú lo dices, hombre, de verdad siento que deberíamos haber practicado un discurso o algo así. Ese comentario provocó una leve risita en la chica. Ya es un poco tarde para eso. Además, no hay necesidad de practicar decir la verdad. Subaru ni siquiera se molestó en rebatir su punto de vista. Si ella creía que era lo correcto, ¿quién era él para cuestionarlo? Al fin y al cabo, no era él quien estaba hablando. Emilia se irguió y comenzó a caminar hacia la multitud expectante. Supongo que tienes razón. Mucha suerte, Emilia. Emilia se giró bruscamente y lo miró como si él la acabara de insultar. Disculpe. Subaru se percató de la confusión e inmediatamente la aclaró. ¿Qué va? Eso suena fatal sin contexto. Es una frase de mi ciudad natal. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y le sonrió. Significa haz tu mejor esfuerzo. Ella no dijo nada. No hacían falta palabras, pues su sonrisa parecía más que suficiente para expresarle su gratitud. Con un simple gesto de asentimiento, se dio la vuelta y encaró a la multitud que se había congregado. La palabra tensa no hace justicia a su situación. Allí estaba Emilia, de pie sobre un pedestal de madera, mirando fijamente a esa gente, su gente. No tenían ni idea de quién era Emilia. Habían oído hablar de ella, pero era la primera vez que la conocían en persona. Por desgracia, no se podía decir lo mismo de Emilia, que había conocido a estas personas en circunstancias mucho más precarias. Estas personas le recordaban que las consecuencias de sus fracasos no solo la afectaban a ella, sino también a quienes la rodeaban, incluso a aquellos que no conocía personalmente. Emilia observó los rostros de todos los presentes. Podía ver la inquietud y la expectación en sus expresiones. Hombres, mujeres y niños, todos aguardaban su anuncio. El medio elfo respiró hondo y griega. Bueno, para empezar, mi nombre es Emilia, simplemente Emilia. El medio elfo sintió una vergüenza interna tan fuerte que podría haber formado una estrella enana. Era la primera vez que conocía a esta gente y su voz se quebró tantas veces que parecía que iba a romper un cristal. Emilia sabía que era desafinada, pero no esperaba que le trajera tantos problemas. Subaru se mordió la mejilla para mantener la compostura ante la vergüenza ajena. Tranquila, no le des importancia, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera se acordarán dentro de 10 minutos. Casi como si pudiera leerle la mente, Emilia le dirigió al chico una mirada cómplice y suspiró brevemente antes de continuar. Seguro que muchos de vosotros me conocéis, pero esta es la primera vez que me veis en persona. Ojalá esta presentación se hubiera dado en mejores circunstancias, pero sentí que era justo informarles de todo lo que ha sucedido. Si antes no todos guardaban silencio, ahora estaban completamente callados. Un grupo de gente muy mala ha venido aquí y ha utilizado a las bestias mágicas de los alrededores para que les ayuden. Todos mostraron distintos grados de urgencia. Desconocemos el motivo de su presencia y sus intenciones, pero sabemos que son expertos en sigilo y asesinatos. Si han visto a alguien nuevo en los últimos días, tengan cuidado. Tras su anuncio, respiró hondo para serenarse y esperó la reacción de todos. Con los murmullos que resonaban entre ellos, estaba segura de que tendrían preguntas, y también estaba segura de que tendría respuestas. ¿Eso es todo? ¿O eso creía Emilia?
Una voz clara pero vacilante surgió de entre la multitud, captando la atención de todos. Emilia, ¿verdad? Hemos estado en alerta máxima desde esta madrugada, y vienes a decirnos que hagamos exactamente lo que ya estábamos haciendo. Un hombre con una bufanda al cuello dijo con claro escepticismo. Emilia retrocedió ante la pregunta del hombre. Por supuesto que no vine aquí solo para decir lo obvio. Vinimos para protegerte, ¿y qué demonios quieres decir con gente mala? Nunca he oído una descripción más vaga. Otra voz estalló con indignación. Estás ocultando algo, ¿verdad? Otra voz la acusó señalándola con el dedo índice. No. ¿Por qué iba a? ¿Sabes? He oído hablar de sectarios de brujas que usan bestias mágicas para atacar a la gente, ¿es eso lo que nos persigue? Otra voz preguntó al medio elfo con una mirada de desdén. Todos se sobresaltaron al oír mencionar a esos fanáticos. Sectas de brujas. ¿Por qué vendrían aquí, de entre todos los lugares? Una voz llena de pánico preguntó al hombre que estaba a su izquierda. Es obvio. La razón está justo delante de nosotros, dijo el hombre señalando a Emilia. Subaru quedó atónito ante la rapidez con que la atacaron. Ni siquiera tuvo tiempo de enfadarse y defenderla, pues estaba demasiado estupefacto para señalar lo ridículas que eran sus acusaciones. Debería haberlo sabido. La historia comenzaba a repetirse. Dar refugio a una bruja era garantía de muerte, solo por asociación. Finalmente, Subaru salió de su estupor y se dirigió a toda la multitud. Oigan, ¿qué demonios les pasa? Ella solo está tratando de ayudar. Ayuda. ¿Haciendo qué exactamente? Provocando pánico. Informándonos de nuestra propia destrucción. El hombre con la bufanda al cuello replicó al instante, dejando a Subaru sin espacio para mantenerse en pie. Por los espíritus, este es nuestro fin. Sus palabras no significaron nada. Probablemente está confabulada con ellos. Sus palabras no significaron nada. Serás nuestra perdición a todos, medio demonio. La historia comenzaba a repetirse. Todos vamos a morir. Callarse la boca. Una voz atronadora llegó a oídos de todos. La atención de todos estaba dispersa, pues no estaban seguros de dónde provenía debido a su naturaleza omnipresente. No tienes ni idea. Entonces otro grito resonó en todo el campo. Esta vez la gente pudo ponerle voz a una persona. No tienes idea de lo que se siente. No era otra que la chica que estaba de pie sobre el pedestal. ¿Crees que culparme hará que todos tus problemas desaparezcan? Su rostro estaba contorsionado, pero no por rabia, pues no estaba enfadada con la gente que tenía delante. ¿Crees que acusar a alguien que ni siquiera conoces va a arreglar todo? Tampoco se trató de un intento orgulloso de lograr su sumisión. Pues lamento decepcionarles, pero no funciona así. Era una emoción con la que se había familiarizado mucho últimamente. Morir es lo peor que se puede sufrir. Fue la misma emoción que la hizo huir de Elsa. La misma que la tenía hecha un ovillo deseando que todo fuera una pesadilla. Puedes odiarme, infringirme, rechazarme todo lo que quieras, pero no te atrevas. Esa sensación nauseabunda, ardiente, tóxica y corrosiva que la llevó a arremeter contra esas personas no era otra que, jamás subestimes a la muerte ni por un segundo. Miedo. El medio elfo se alejó del pedestal, dejando a todos demasiado atónitos para hablar. Subaru no sabía qué demonios sentir en ese momento. Allí estaba. Ram a su izquierda con la misma expresión neutral y enigmática de siempre y Angra a su derecha con una mirada mucho más fría, los brazos cruzados en actitud defensiva. El chico miró más allá y vio a Emilia en el mismo banco de antes. En lugar de mirar al cielo y recostarse en el asiento como la última vez, estaba encorvada, con la mirada fija en el suelo y el cuerpo rígido como el hielo. El marcado contraste era evidente para todos, una clara señal de que no debían acercarse a ella en ese momento. Aún así, Subaru sintió la tentación de consolarla como fuera, pero se detuvo antes de hacer algo impulsivo. Estaba ajeno a muchas cosas, pero incluso él sabía que ella necesitaba espacio. Por mucho que le carcomiera la situación, Natsuki Subaru no podía hacer nada por ella en ese momento. Este es probablemente el peor escenario posible. Me alegro de que no hayamos llegado al peor escenario posible, Anger dijo en voz alta.
Subaru y Ram la miraron con expresiones poco amables. ¿Cómo podría haber sido eso peor? Subaru dijo con expresión de fastidio. Anger simplemente se encogió de hombros. Para ser honesta, pensé que podrían haberla atacado directamente. Hubiera sido un verdadero fastidio tener que delegar todo y evitar que hicieran alguna tontería. Su rápida evaluación dejó a Subaru atónito. ¿De verdad crees que harían algo así? Solo porque ella es. Su voz se apagó. De repente, hablar de su raza le resultaba mucho más difícil, ahora que comprendía la gran importancia que tenía. No es cuestión de sí. Sin duda lo habrían hecho. Sus ojos se posaron en Emilia. Anger se llevó las manos a las caderas y suspiró. Bueno, digo eso, pero su pequeño berrinche apagó cualquier chispa que tuvieran. Subaru arqueó una ceja ante esto. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que prácticamente les metió el miedo a reinar. La expresión de Anders se tornó casi burlona antes de que su mirada se endureciera de nuevo. Tu amigo sí que tiene demonios internos, ¿eh? En ese momento era imposible negarlo. Algo le había sucedido. Algo que ni siquiera podían imaginar, pero que la había estado atormentando mentalmente durante quién sabe cuánto tiempo. Así es, Subaru lo dijo casi en un susurro. En cualquier caso, ¿qué debemos hacer ahora exactamente? Subaru no se dirigió a nadie en particular. Con el tono de un hombre que parecía completamente derrotado, esperó pacientemente a que alguien intentara idear un plan. Nos atenemos al plan que sugirió Lady Emilia. Ram finalmente habló, captando la atención de los otros dos. Sí, pero ¿qué hacemos ahora exactamente? La pregunta de Subaru provocó una mirada de fastidio por parte de Ram. No harás nada. Emilia quería advertir a los aldeanos de un posible ataque. Ya han sido advertidos. Emilia quería que estuvieras a salvo. Este es actualmente el lugar más seguro donde podrías estar. Su rápida evaluación lo dejó sin réplica. Intentar argumentar sobre su postura sería una insensatez en ese momento. De acuerdo, pero ¿qué pasa con Trixie, Puck y Rem? El gran espíritu del fuego debería ser capaz de vencer a ese hombre y, en caso de una casualidad, no. El sol está casi anocheciendo. Eso significa que Puck está corriendo contra el reloj ahora mismo. Su tono tranquilo delataba la urgencia en su voz. Ram suspiró brevemente antes de continuar. Si me dejaras terminar, sabrías que también tengo una respuesta para eso. Subaru no ofreció ninguna réplica, aparte de un rápido chasquido de labios en señal de frustración. Ahora bien, en caso de que Puck no pueda derrotar a la Valkyria a tiempo, haremos que Ren lo entretenga mientras yo ayudo a Beatrice con Lord Roswaal. Eso suponiendo que Ren realmente venza a ese ella ya está de camino. Se deshizo de esa bestia hace bastante tiempo. Subaru estaba genuinamente sorprendido. No porque Ren se hubiera deshecho de ese perro demoníaco. Tal vez le sorprendió un poco la rapidez con la que lo hizo, pero eso no era lo que más le preocupaba. Estaba confundido por otra cosa. ¿Y sabes exactamente cómo?, preguntó Anger con una mirada de escepticismo. Utilizamos una técnica llamada sintesia. Nos permite sentir las constantes vitales y las emociones del otro. Su ritmo cardíaco ha disminuido considerablemente, así que es lógico suponer que la bestia ha sido vencida. Una vez terminada su explicación, las sospechas de Anger se intensificaron al mismo tiempo que la confusión de Subaru. De acuerdo, si ese es el caso, reuniré a cualquiera que pueda luchar. Puede que no les caiga bien Emilia, pero si las alas de la muerte se desatan, no debería costarme mucho convencerlos para que le hagan frente, ya veo. Y mientras Rem y los demás contienen a Velsin, Valkin Ram corregido. Sí, eso. Mientras tanto, ¿ayudarás a Trixie a detenerlo? Ram negó con la cabeza. No necesito dominarlo por la fuerza. Solo necesito distraerlo para que Beatriz pueda someterlo de forma rápida y eficaz. Anger la miró con cierto escrutinio. Él es tu señor, ¿no? Me sorprende que estés tan dispuesto a ir en contra de él. Ram se dio la vuelta para encarar a las mujeres. Le estoy impidiendo hacer algo de lo que se arrepentirá el resto de su vida. Si todo sale según lo previsto y se resuelven todos los asuntos pendientes, lo único que tendremos que hacer es atar los cabos sueltos. Una vez que Anger terminó, un determinado pensamiento cruzó la mente de Subaru. Hablando de eso, se puede decir que usted es quien está al mando aquí, ¿verdad? ¿Sabe si ha venido alguna persona sospechosa últimamente?
Angre alzó una ceja y volvió a cruzarse de brazos. Bueno, para empezar, yo no soy la líder aquí, ese puesto lo ocupa la anciana, Milde. Y para responder a tu segunda pregunta, sí, había un hombre que coincidía con tu descripción y una niña con el pelo azul con él, supongo que eso explica por qué era la única niña desaparecida. Angr se mordió el labio con frustración y apretó las manos contra sus bíceps. Subaru la miró con seriedad. Supongo que por eso vuestro grupo estaba allí, en medio del bosque, ¿no? A pesar de todo el bien que sirvió, al final parece que fue una pérdida de tiempo. Su expresión se ensombreció, dejando escapar otro suspiro de frustración. Era evidente el conflicto en sus ojos. Organizar un grupo de búsqueda para un niño que creía en peligro, solo para descubrir que ese niño era el peligro. Sin duda, es una píldora difícil de tragar. ¿Por casualidad conseguiste sus nombres? Ram preguntó sin dudar un instante. ¿La Valkyne? No. Pero mi hija mencionó el nombre de la niña. Meili, si no recuerdo mal. Subaru y Ram intercambiaron miradas cómplices. Emilia necesitaba enterarse de esto. Ambos pensaron al mismo tiempo. Con un rápido giro, ambos comenzaron a caminar hacia Emilia. O mejor dicho, habrían caminado hacia ella si no se hubieran quedado boquiabiertos ante lo que veían. Esperaban que Emilia estuviera a solas con sus pensamientos mientras ellos discutían qué hacer a continuación. Y sin embargo, allí estaba ella, y definitivamente no estaba sola. Emilia parecía estar llorando, mientras alguien la abrazaba. Eso es. Subaru señaló hacia los dos mientras miraba a Angr. Dichas mujeres siguieron su brazo para ver qué era lo que las tenía tan sorprendidas. ¡Caramba! La mujer habló en voz alta. Sus labios se curvaron hacia arriba al ver lo que estaba presenciando. Voy a tener que darle una buena reprimenda por hablar con extraños. La mujer habló, pero su tono desenfadado la delató. Subaru soltó una leve risita mientras Ram permanecía estoico como siempre. Definitivamente no estaba sonriendo en ese momento, ya que eso sería poco profesional e impropio de ella. Joder, Ram, ni siquiera sabía que tus labios podían hacer eso. Subaru soltó una sonora carcajada mientras señalaba directamente la cara de Ram. ¿Sabes qué? De todo lo que ha pasado, eso tiene que ser lo más impactante que he visto en todo el día, gag. La perplejidad de Subaru se vio truncada bruscamente cuando Ram le agarró el dedo y lo empujó hacia atrás lo más lejos posible. ¡Ay, ay, ay! Para, lo siento. Repitan después de mí. No volveré a hacer ningún comentario sobre los labios de Ram. El niño estaba de rodillas, retorciéndose de un lado a otro, pero la oía con total claridad. No volveré a hacer ningún comentario sobre los labios de Ram. Gritó a todo pulmón. Bien, ella soltó su dedo, para gran alivio de Subaru. Él se aferró a su dedo como si fuera una joya preciosa. ¡Ay! Jesús, casi me arrancas el dedo. En cualquier caso, Angr, oye, no me ignores. La criada le dedicó una cortés media sonrisa mientras se ajustaba el dobladillo de la falda. Les agradecemos toda la información que nos han proporcionado. Angr la miró con cierta sorpresa. Definitivamente no esperaba gratitud de la chica. Sí, no hay problema. Se rascó la nuca con una mirada de desinterés. Creo que ya es hora de que le contemos todo esto a Emilia. Las mujeres hablaron, recibiendo un rápido asentimiento de la criada. Mis pensamientos. Exact. Ram quedó paralizada. Sus ojos estaban desorbitados y dilatados. Cada folículo piloso de su cuerpo estaba erizado. Por los espíritus. Subaru notó la inquietud de Rem y la agarró del hombro. Oye Ram, ¿estás bien? Antes de que pudiera terminar la frase, Ram agarró a Subaru y a Angr por los brazos. ¿Qué demonios estás haciendo? Las palabras de Angr cayeron en oídos sordos. Con un movimiento rápido, Ram los arrojó a ambos hacia Emilia. Antes de aterrizar, Ram sacó su varita con la mano izquierda y su última fruta boco con la derecha. Se la tragó sin dudarlo. Alzó su varita hacia el cielo y de ella comenzó a emanar una brillante luz verde. La luz era tan intensa que todos los vecinos tuvieron que protegerse los ojos del resplandor cegador. Cada vaina de su delicado cuerpo era visible, pero ella no se detuvo. La sangre empezó a brotar de su frente casi instantáneamente, pero ella no se detuvo. Sentía que su corazón bombeaba lava en lugar de sangre, pero no se detuvo.
Volcó hasta la última gota de su ser en su varita. «Perdóname, hermana Elana Baino». La criada gritó a todo pulmón antes de bajar su varita. Emilia sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se sentó en el mismo banco con la mirada fija en el suelo y las manos cubriéndose el rostro. Podía oír a Subaru, Ram y Angra hablando a sus espaldas. Ella solo podía imaginar de qué estarían hablando esos tres. Tal vez sea una forma de mejorar su situación con los aldeanos. ¿O cuál debería ser su próximo paso a seguir ahora? Una vez más, la gente de aquí tuvo que sacarla del apuro debido a su fracaso. Una vez más, fue un estorbo para todos. Una vez más ella estaba, una voz suave y delicada hizo que sus orejas puntiagudas se estremecieran. Su mirada se dirigió hacia arriba y vio unos zapatos de color marrón rosado que la miraban fijamente. ¿Quién es? Su mirada se elevó rápidamente. La vestimenta de la persona era solo una imagen borrosa, pues ella solo se concentraba en dos detalles importantes. Eres Pooh, el pelo naranja y la pajarita roja al cuello. Dos detalles inequívocos que revelaban quién era esa persona. La última vez que vio a esa niña, no llevaba pantalones azules. Su piel no tenía un tono rosado saludable. Su ropa no estaba limpia. Su cabello no estaba recogido con un lazo. Sus ojos no estaban llenos de vida. La última vez que vio a esa niña, le faltaba toda la mitad inferior del cuerpo. Su piel tenía un tono azul enfermizo. Su ropa estaba manchada de sangre. Su cabello yacía arrastrado por el suelo, sin un solo lazo a la vista. Sus ojos estaban sin vida. Esta niña no estaba viva la última vez que Emilia la vio, y sin embargo aquí está, de pie justo frente a ella y saltando de ella presa del pánico. Una reacción instintiva. Emilia se dio cuenta del miedo que debía estar sintiendo en ese momento, ya que miraba a la pobre chica como si estuviera viendo un fantasma. Quiero decir, hola con evidente reticencia, la niña se recompuso y se presentó como es debido. Hola, ¿necesitas algo? La pregunta de Emilia fue suave y ronca, casi inaudible si no estabas justo delante de ella. No, yo solo quería pedir disculpas. O sea, yo no dije todas esas cosas malas, pero conozco a las personas que sí lo hicieron. Sus ojos se movían inquietos a su alrededor, sin mirar nunca a sus ojos. Emilia no era de las que sabían leer a la gente, pero incluso ella se dio cuenta de que aquello no era simplemente lo habitual. La niña tenía miedo por otro motivo. Un motivo que hizo que la niña soltara una leve risita, provocando una mirada de confusión en la pequeña. Lo siento, jeje. No tienes nada de qué disculparte. Al final tenían razón. Con un profundo suspiro, la mirada de Emilia se tornó melancólica una vez más. Todo esto es culpa mía. Con esa confirmación tan clara, Emilia supuso que la chica se marcharía después. ¿Quieres hablar de ello? En cambio, la niña se sentó a su izquierda. Emilia se quedó atónita. Ha tenido bastantes sorpresas estos últimos días. Esta, sin duda, estaba entre las 5 peores. Con un profundo suspiro, la medio elfa se dejó caer hacia abajo con los codos tocando las piernas. ¿Por dónde empezaría siquiera? La niña alzó la vista y señaló con el dedo índice su barbilla. Supongo que desde el principio. Desde el principio, Emilia juntó los dedos delante de la cara y cerró los ojos. Supongo que todo empezó una noche. Subaru, el chico con el que probablemente estabas jugando antes, resultó muy herido, así que intenté encontrar gente en la mansión que pudiera ayudarlo. Resulta que la gente que le hizo daño seguía por ahí. Querían hacerme daño a mí y a todos los demás en la mansión. Hizo una pausa para ordenar sus ideas. La niña la escuchaba atentamente, como si estuviera leyendo un libro. ¿Les ganaste? La chica preguntó con tono preocupado. El medio elfo puso cara de tristeza. Sí. Bueno. La niña saltó de alegría, aliviada de que las cosas estuvieran mejorando. Sí, eran buenas noticias. Hasta que alguien que conocía, alguien que creía conocer, le hizo algo realmente malo a Subaru. Entonces la niña se desplomó. Su entusiasmo anterior había desaparecido por completo. ¿Y yo le hice algo realmente muy malo? ¿Por qué haría ella algo así? La chica preguntó, sin comprender el giro inesperado que había tomado la historia.
Porque ella también pensaba que él era uno de los malos. La respuesta la hizo enrojecer de ira. Pues eso es una tontería. Estuve jugando con él hace un rato y no me pareció mala persona en absoluto. Bueno, al menos Subaru está bien y esa bruja recibió su merecido. Emilia suspiró profundamente antes de continuar. Sí, yo también pensé lo mismo durante un tiempo. Hasta que ella me salvó a mí y a Subaru 2 veces. Otro cambio drástico. Por un instante, sintió como si estuviera escuchando el argumento de un libro dramático. Estaba confundida, desconcertada y completamente absorta. Ahora no sé qué pensar de ella. Un silencio incómodo se instaló por un instante. Ambas intentaban procesar los sucesos que las habían llevado hasta ese punto. Para la niña, la razón era obvia, pero para Emilia era la primera vez que verbalizaba todo lo ocurrido. Aunque sus palabras fueron vagas debido a la presencia de quien las escuchaba y al riesgo de romper un tabú, sintió un alivio considerable tras finalmente expresar su dilema. Ella te salvó, de la gente que venía tras nosotros. Sí. Ella está luchando contra ellos ahora mismo. Sí. ¿Sabes? Tengo un amigo así. La niña se recostó en el banco lo suficiente como para que sus pies quedaran en el aire. Una vez, este chico y yo estábamos jugando al pilla-pilla. Le tocó llevar la pelota un rato porque era el más lento comparado con nosotros. Así que, en vez de perseguirnos, se puso muy astuto e intentó pillarnos escondiéndose. Era una buena idea, pero una vez saltó de entre los arbustos y me empujó con muchísima fuerza. Acabé raspándome los brazos y tuve que ponerme un montón de tiritas. Emilia mentiría si dijera que entendía el motivo de contarle aquello, pero decidió seguirle el juego. Escuchar su historia, mucho menos espeluznante, le sentó mucho mejor que recordar la suya. Supongo que estabas bastante molesto, ¿eh? Estaba súper molesta. Dio un puñetazo al aire como una niña haciendo una rabieta. Emilia podía imaginarse el humo saliendo de sus orejas rojas e hinchadas. Pero ¿sabes qué hizo en lugar de simplemente decir lo siento? Interrogación de cierre. El tonto hacía un montón de cosas raras, como dejar mis flores favoritas donde quiera que hubiera estado, esperando que me diera cuenta. O dejar una manzana en la puerta de mi casa porque sabe que es mi fruta favorita. No paraba una y otra vez hasta que al final cedí y lo perdoné. Se rascó la cabeza con gesto de frustración antes de calmarse finalmente. La chica se giró de lado y se sentó con las piernas cruzadas en el banco. Parecía que su nerviosismo anterior había desaparecido. Una prueba irrefutable era que miraba fijamente a Emilia, algo que no había hecho ni una sola vez desde que tuvieron esa conversación. Tal vez esta sea su manera de expiar sus errores. ¡Qué absurdo! Completamente absurdo. Esa fue la conclusión a la que llegó. No se planea un asesinato y se le llama asesinato. No se lleva a cabo dicho plan y se le llama asesinato. No lo haces, no puedes matar a alguien y llamarlo un recuerdo del rostro ensangrentado de Rem le vino a la mente. Un error, la palabra parecía ingrávida. A pesar de lo ridículo que pareciera, decirla fue lo más fácil que había hecho en todo el día. ¿Crees que ella siente que fue un error? Su pregunta pareció desconcertar a la niña. O sea, ¿por qué si no estaría luchando contra todos esos tipos malos? No creo que sea mala persona. Solo, Mushelded. ¿Equivocado? Sí, eso mismo. Ella hizo algo malo, pero mientras Subaru la perdone, no creo que perdonarla sea lo peor que se pueda hacer. Perdón. Desterradme, encarceladme, amputadme las extremidades, ejecutadme, haced lo que creáis conveniente, pero no me disculparé por proteger lo que amo de verdad. ¿Podría ser eso? ¿Por qué me defiendes? ¿Por qué te esfuerzas tanto en apoyarme si apenas me conoces? ¿Era realmente así de sencillo? Usted es la razón por la que me contuve, Lady Emilia. Lo pensaré. Su respuesta indecisa provocó que la niña le hiciera un puchero. Es decir, no puedes estar demasiado enfadado si tú eres la razón por la que nos están atacando. En primer lugar, la audacia de la niña la dejó atónita por un momento. Un momento. Eso es diferente, eso es, ¿cómo es eso? Dijiste que es tu culpa que nos estén atacando, ¿verdad? La niña habló sin titubear. No era un comentario sarcástico, simplemente lo decía con total naturalidad. Hablando de eso, ¿qué hiciste exactamente?
Emilia casi deseaba que la niña volviera a tenerle miedo. Realmente no tenía filtro cuando no estaba tartamudeando al hablar. Su principal objetivo soy yo, así que, por supuesto, la culpa es mía. La mestiza de elfo apartó la mirada de la chica. Se aferró a los brazos en un inútil intento de disipar la nauseabunda tensión que comenzaba a crecer en su interior. Por lo que cuentas, parece que Subaru era a quien querían, ¿verdad? Es decir, fue el primero en resultar herido, ¿cierto? Emilia se giró bruscamente hacia ella y la miró con los ojos muy abiertos. Eso no es, en este preciso instante mi propósito tiene que ver con él. Me das a ese chico y no mato a nadie más, ni siquiera a los aldeanos, trato hecho. Ahí, no tras de mí. Su conclusión sonó como una pregunta. Ni siquiera se le pasó por la cabeza, a pesar de tener todas las pruebas delante. Subaru y Ram fueron maldecidas la primera vez. Cuando Subaru estaba en su habitación, fue atacada primero, pero eso solo se debió a que Subaru estaba presente. Ni siquiera entraron en su habitación la primera vez. Pero aún así, pero no, tienen que serlo. ¿Por qué si no? Simplemente tiene que ser así. Era más fácil pensar que la perseguían a ella. Era fácil culpar de las muertes a su alrededor a su incompetencia. La idea de que Subaru hubiera sido el objetivo desde el principio le daba ganas de vomitar. No hacía más que aumentar la culpa que sentía hacia todos. Servir de cebo ya no era una opción. Podría encerrar a Subaru en su habitación y protegerlo de todos y de todo, pero probablemente todos los demás morirían. Si se fugara con Subaru, lo más probable es que nadie se salvara. Ella no sabe luchar. Ella no puede esconderse. Ella no puede correr. ¿Qué es exactamente? ¿Qué puedo hacer? No le preguntó a nadie en particular. Comenzó a mirar hacia el cielo. Recordaba esa sensación. Era la misma que sintió cuando Reynard le contó el destino de Subaru. Esa sensación de absoluta impotencia. ¿Sabes? La medio elfa no mostró ninguna reacción visible que indicara que había oído la voz de la niña. Para serte sincera, todavía te tengo bastante miedo. Pero aún así, el hecho de que tengas cierto aspecto no significa que debas sufrir por ello. Quizás estén aquí por tu culpa, quizás no, pero tu forma de ser, algo que no puedes controlar, no debería ser motivo de dolor. Lo siento. Dije una tontería. Ni siquiera sé qué intentaba decir, simplemente sentí que era algo que mi madre diría. Se detuvo a mitad de la frase. Por un instante, la niña se sintió la peor persona del mundo. Quiso animar a la señora, pero en vez de eso, la hizo llorar. Fue un único chorro que rodó por su mejilla. Luego otro. Y otro más. Hasta que dejó de ser un arroyo para convertirse en un río caudaloso. En ese momento, la niña lloraba desconsoladamente, tapándose la cara con las manos. Sniff, sniff, lo siento, la chica pelirroja no sabía qué hacer. Presa del pánico, hizo lo que su madre hacía cada vez que lloraba. La abrazó con ternura. Fue un poco incómodo porque estaba de rodillas y se inclinó para rodearla con sus manos, pero el cariño estaba presente. Ya sin soltarla aún con un brazo, usó la otra mano para acariciarle la cabeza. Su cabello es tan suave. Se quedó pensando un momento antes de darse cuenta de que los sollozos de las chicas empezaban a amainar. Se quedaron allí unos instantes, hasta que Emilia puso todo su peso en el abrazo de la chica. Sus lágrimas manchaban la camisa de la chica, pero ninguna de las dos lo notó. La mestiza de elfo no podía ni empezar a describir lo que sentía en ese momento. ¿Cómo se sentiría una al romper a llorar en brazos de una chica que le saca la mitad de la edad? Una chica a la que en un principio vio como un cadáver. Una chica que había logrado comprenderla tan profundamente, a pesar de conocerla solo desde hacía 5 minutos. ¿Cómo podría siquiera empezar a sentir algo al respecto? Sniff, no creo haber oído nunca tu nombre. El medio elfo habló con respiración entrecortada. Al oír esto, la niña soltó una pequeña risita antes de responder. Ah, claro. Me llamo Petra. Petralite, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Con un movimiento rápido, Emilia se apartó del abrazo de la niña y la miró fijamente a los ojos. La agarró por los hombros, sobresaltándola. ¿Cómo te llamas? Su voz denotaba pánico.
La niña intuyó que algo no iba bien, así que la siguió con la esperanza de aliviar el estrés de la señora Petra Lite. Tras esa rápida confirmación, Emilia se dejó caer al suelo y cerró los ojos para concentrarse. Pero no era esa, Petra. ¿Conoces por casualidad a una niña con el pelo azul? Esa breve descripción hizo que la chica abriera mucho los ojos. Ah, ¿te refieres a Meili? ¿Sabes dónde está por casualidad? Hemos estado muy preocupados por ella. Ella estuvo allí esa noche. La noche del ataque. Dijo que su nombre era Petra. Ella mintió. Los aldeanos dijeron que los niños fueron atacados primero. Añadieron que enviaron a varias personas a la mansión para pedir ayuda. Fue la única que se presentó. Ella mintió. Espera, One-san, creo que veo a alguien allí. Una chica con el pelo azul. Ella mintió. Si preguntas quién me tocó la mano específicamente, supongo que serían Petra y el perro que me mordió. Petra, Meili llevaba un cachorro consigo por casualidad. ¿Sí? Era súper mono con una pequeña calva en la cabeza. Pero súper malo, mordía a todos los niños que intentaban acariciarlo. Al oír eso, Emilia perdió todo el color en el rostro. La mestiza de elfo saltó de su asiento con una expresión sombría de comprensión. Tengo que avisar a todo el mundo inmediatamente. Gracias, Petra. Por todo. Tengo que contarles algo muy importante a mis amigos. Su reencuentro se produjo mucho más rápido de lo que ella pensaba. El Anabaino. Sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de asimilarlo todo. En un segundo ve a Subaru y Angr volando hacia ellos con el anterior gritando a todo pulmón. Acto seguido, una ráfaga de viento enorme los hizo volar por los aires. La presión del viento era tan fuerte que la gravedad parecía ir en dirección opuesta. Todo estaba desorientado. Arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás. Por un momento, todo perdió sentido, hasta que sintió que alguien la agarraba por la cintura. Eran los mismos brazos que la habían abrazado con ternura antes. Solo que ahora la sujetaban con fuerza, como si le fuera la vida en ello. Sintió que alguien le agarraba la mano izquierda. Era una mano suave pero firme, más grande que la suya. La mano la acercó a Petra, dándole a la pequeña un fuerte abrazo mientras seguía sujetando a Emilia. Sintió que alguien le agarraba el brazo derecho. Era una mano que conocía demasiado bien. Una mano áspera por los callos del trabajo duro, pero no del trabajo manual. Una mano que se había extendido hacia ella desde el principio, desde su primera vida. Los cuatro estaban acurrucados a más de 30 metros de altura. 1.000.000 de pensamientos les inundaban la mente, pero uno en particular ocupaba el primer plano en la de 3 de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Por qué están todos aquí menos yo? Una luz roja brillante captó la atención de todos. Al principio era una sola, en las afueras del bosque. Hasta que empezaron a aparecer más y más, rodeando toda la aldea. Cada luz parpadeaba a un ritmo constante antes de volverse cada vez más rápidas y 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 rápidas. ¿Qué es eso? Rojo. Llamas abrasadoras surgieron de las profundidades del bosque. Diferentes tonalidades de rojo y naranja se mezclaban como una purga sinfónica. El calor que irradiaba la explosión se sintió incluso a esta altura en el cielo. Todo sucedió tan repentinamente. No había tiempo para pensar. No hay tiempo para actuar. Las llamas eran voraces, implacables e inflexibles. Y en medio de aquel infierno en vida estaba Raam. Los gritos de Subaru y Emilia fueron ahogados por el rojo indomable y las almas que gemían, presa de su ira. Zona residencial actual. Mansión Roswell total de bucles.